8 de noviembre, el 16 de noviembre y el 23 de noviembre, 3 funciones espectaculares de una obra que se presenta en nuestra ciudad de Colón. Es un unipersonal de la señorita Beatriz Córdoba, a quien le doy los muy buenos días. Bea, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Leal, por tenerme acá, invitarme y apoyar mi trabajo. Contame un poco acerca de esta obra, Las Mujeres de Arístides, que vas a estar presentando. Bueno, Las Mujeres de Arístides es un proyecto que ya lo vengo engendrando desde hace años, porque trabajé con la obra de Arístides Vargas, La Edad de la Ciruela, hace muchos años en Nueva York, y con esa viajamos a Cuba, estuve en un festival, y la obra es realmente fascinante, y la manera como escribe Arístides Vargas, que es un autor argentino, nacido en Córdoba, pero radicado desde el 78 en Ecuador. La manera en cómo él escribe realmente a las mujeres sobre todo, o sea, como la percepción que tiene de lo que es lo femenino o la identidad de la mujer es fascinante para mí, porque realmente, realmente no se... tiene una cosa muy humana, muy humorística y a la vez muy... de un humor negro, sí, y muy poética, así que combina muchas cosas que a mí estilísticamente me interesan. Pero quería hacer un unipersonal porque muchas de las cosas que ya están escritas como monólogos, o sea, como que son textos largos que tienen ciertas, o sea, hay interrupciones de otros personajes, pero casi mínimas, entonces el material se prestaba para hacer un unipersonal. Nada más que lo hice con otras 2 obras, así que usé La Edad de la Ciruela y 2 obras más, Donde el viento hace buñuelos y de Señoritas y Esclusas, que son otras 2 obras. ¿Del mismo autor? Del mismo autor, así que por eso se llaman Las Mujeres de Arístides. Tal cual. Con 10 personajes en escena, va a ser realmente algo interesante ver 10 personajes en este unipersonal. Digo, va a ser un trabajo constante, va a ser un trabajo largo aparte durante toda la obra, imagino. Sí, no, un poco no paro. No para. No paro. Voy de personaje a personaje. Trato de encontrar, o sea, en la estructura misma de la obra, como que haya algo interesante también visualmente para el público, porque obviamente lo veo desde el punto de vista de la dirección y tiene que ser algo que enganche, ¿no?, al público. Así que las escenas, obviamente son 9 escenas, pero son 10 personajes, porque en la primera escena hago de las 2 hermanas al mismo tiempo, o sea, como que es una cosa actoralmente un poquito delicado, porque hay que establecer 2 personajes casi al mismo tiempo. Y después, al salir de escena, traigo a escena otra realidad, otro personaje, otra historia, y me ayudo con videos o fotos entre medio de escenas para hacer un pequeño cambio de personaje en cuanto a la caracterización, a lo mejor con cosas de utilería, o a lo mejor algo del vestuario que cambio, pero necesito ese tiempo para transicionar de personaje a otro. Bien, mencionabas acerca de tus viajes por Estados Unidos, por el Caribe mismo, en Cuba y demás. ¿Cómo es este trabajo ahora aquí, en nuestra ciudad de Colón, aquí en nuestro país? Imagino con cada una de las técnicas, con el aprendizaje, con la experiencia de haber estado en otros países. ¿Me dices cómo comparo o cómo...? Sí, o cómo te sentís acá, ya después de haber hecho todos esos viajes, con toda esa experiencia que vas adquiriendo, correspondiente y lógica de un viaje, ¿no? Imagino, con cada una de las vivencias. Sí, yo creo que obviamente somos nuestro pasado, ¿no? Somos el producto de todo lo que ya hemos vivido. La idea es realmente volcar todo a lo que estoy haciendo acá y tratar de crear una comunidad de teatro que yo creo que está recién empezando a ser creada en Colón, porque no hay una tradición de teatro, la cual es como... era obvia en Nueva York, es como que el teatro es parte de lo que uno hace todos los fines de semana, o incluso en Cuba, cuando fue a Cuba, o Puerto Rico, son lugares donde el teatro es así de común
común como ir al cine, pero acá no es tan común. Entonces tengo que, en principio quiero establecer mi compañía y a partir de ahí realmente trabajar más cómo la comunidad se puede integrar a mi trabajo y yo cómo puedo servir a la comunidad, porque el teatro es un arte muy popular y tiene que responder a esa necesidad, ¿no? de la gente. ¿Crees que va a ser un proceso largo en nuestra ciudad de Colón el hecho de que se inserte el teatro de manera concreta? Yo creo que estamos en miras de hacerlo, nada más que yo creo que es la cultura misma que hay que un poco hacer ver que es tan natural ir a ver una obra de teatro como ir a ver un recital o una muestra de arte o una muestra de danza. O sea, como que la naturalidad con la que se tiene que tratar el teatro, yo creo que eso está faltando, que un poco se le da un estatus de que está por encima de otras cosas o que no, yo nunca voy al teatro, yo no me relaciono al teatro, pero no le dan una oportunidad al teatro de que te guste. Claro. Y yo creo que eso es lo que tenemos que, como comunidad, yo creo, hacer un proyecto de que sí, que vayamos a la comunidad o que hagamos de alguna manera que la comunidad se sienta cómoda de venir a vernos. Y eso es lo que yo creo o quiero que pase. O sea, yo me siento ahora, sí, he vivido en Nueva York 35 años, he paseado por muchas partes, he ido con mi trabajo por muchas partes, pero ahora yo vivo acá. Así que yo quiero que la gente me vea acá y considere mi trabajo acá y que sea parte de mi grupo de teatro y que yo pueda entrenar actores y que podamos construir una comunidad de teatro realmente que sea sólida, ¿no? Que no sea de pasada, que no sea solamente mirar cosas, que no sea una cuestión de espectador, sino una cuestión de creadores de teatro. Qué bueno. Una cosa, lógicamente, es la naturalidad con la que se vive y con la que se hace el teatro, y otra cosa es la modernidad. Por eso veo que cuando hablabas de la obra que vas a estar presentando, ya hay cuestiones relacionadas a la tecnología, ya hay un apoyo que antes inevitablemente antes no lo teníamos directamente porque no existía. Exacto. Pero digo, ahora sirve de apoyo, y de qué manera, ¿no? La tecnología puesta al servicio del teatro. Tremendamente. Y yo te voy a decir que hace unos años, varios años, yo hubiera sido la primera en decir no, yo no puedo porque no confío, porque no, es el actor y su lucecita y nada más. Pero en realidad es como que al ser un unipersonal, yo dirigí varios unipersonales, pero nunca estuve en uno, pero depende el actor de ese otro actor que es la tecnología, y es de vicio, o sea, si no hay tiempo de cambiarse, no hay tiempo de reposicionarse en el otro personaje, no hay tiempo, y al ser un unipersonal se necesita de la parte tecnológica, del video, de la luz, del sonido, o sea, es indispensable, y en este momento yo creo que ya somos parte, o sea, tiene que ir juntito los dos, ¿no? La tecnología y el teatro o cualquier otra arte. ¿Qué encontraste de diferente en el hecho de dirigir un unipersonal y de hacer un unipersonal? Ahora me doy cuenta, mis pobres actrices, cómo sufrían. Ahora las entiendo. Perdón, están del otro lado. Ahora mandé varios textos con mi sincera disculpas, sí. Porque realmente es impresionante, o sea, la responsabilidad que uno tiene de mantener no solamente el texto, que bueno, o sea, eso es otra cosa, pero de mantener la energía y de mantener la energía constante para porque cuando uno está con otro actor o uno depende del otro actor y un poco se guía con la energía del compañero. Y descansa un poco también. Y descansa, sí. Entonces como que uno se recarga con la otra persona, pero en este proceso uno se tiene que recargar solo como uno puede y seguir adelante, porque no puede caer la energía en ningún momento. Y aparte la diferencia en mi caso de crear diferentes personajes no es solamente ponerse un sombrerito o sacarse una peluca, es realmente estar en el personaje. Entonces requiere así de una concentración, mantener la concentración durante todo el proceso, o sea, durante toda la obra, que son 55 minutos, así que claro. es bastante. Sí, por supuesto, es una tarea.
¿Qué significa Arístides? ¿Qué ha significado durante toda tu vida Arístides? No solamente desde la plana doctoral, digamos, sirve también como impulso, ha servido como guía de trabajo. ¿Cómo lo ves? ¿Arístides Vargas? Sí. Aristides es una persona que, bueno, yo lo conocí en Nueva York cuando fueron a hacer, creo, Donde el viento hace buñuelos con su esposa, y lo conocí ahí. Antes, obviamente, lo conocí a través de mails y textos, porque por los derechos de la edad de la ciruela, cuando lo hicimos en Nueva York, y después nos invitaron a un festival en La Habana, pero no lo había conocido hasta ese momento, y realmente es una persona tan sencilla y tan normal, entre comillas, ¿no? O sea, ha escrito pero maravillas de obras, es publicado y está hecho en montones de lugares del mundo. Se lo ha invitado a dar conferencias, es realmente un profesor de este arte, y tiene su grupo de teatro Mala Yerba en Ecuador, que es famosísimo y es muy reconocido mundialmente, y es una persona que para mí es como el arquetipo de lo que es el ser sencillo y realmente iluminado por la magia del arte, ¿no? Del arte que él hace. Y él realmente lucha por un teatro latinoamericano, y para mí eso es fundamental, porque la identidad nuestra, aparte de ser exclusivos de un país, o sea, de ser argentinos, o de ser bolivianos o chilenos, somos latinoamericanos, y tenemos una manera muy singular de ver la realidad, de ver el mundo, o sea, la realidad mágica que García Márquez nos dio en su literatura, está en casi todos los textos nuestros, y son medio exclusivos de nuestra literatura. Sí, sí. Y esa cuestión latinoamericana yo un poco la he vivido en Nueva York, porque en Nueva York no te distinguen por nacionalidad, sino, bueno, sos latina o sos latino. Entonces esa identidad, o sea, como que la tengo muy dentro mío. Ha sido mucho tiempo fuera del país como para olvidarla, ¿no? Entonces es como que me siento latinoamericana. Soy argentina, pero me siento latinoamericana. Y por eso mismo mi grupo de teatro, El Eclipse, estoy tratando de que la gente vea a través de mi grupo cómo el teatro se lo hace en todos nuestros países. Así que, por ejemplo, la primera obra que hicimos, Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, es de un autor que también lo conozco y es bella persona, Gustavo Ott, de Venezuela. La segunda es de una autora, El Disparo, Estela Golovchenko, de Uruguay. Esta es de Arístides Vargas, porque tenía que hacerlo, obviamente es argentino, pero estoy viendo de otro autor que ahora que estoy leyendo, autores colombianos. O sea, yo creo que es necesario que abramos nuestra percepción y nuestro oído a cómo piensa Latinoamérica, a través del teatro, obviamente, que es lo que yo hago. Sí, sí, por o supuesto. sea, hay otras maneras, hay música, hay un montón de cosas que nos unen, pero el teatro, sobre todo, yo creo que es importante darle esa puerta y ese escenario, ¿no?, para compartirlo. Bien marcabas el hecho de que a uno, cuando viaja, en el caso de viajar, por ejemplo, a los Estados Unidos, no te tratan directamente de argentino, de uruguayo, chileno, boliviano, sino que sos latino. ¿Sufriste esa etapa desde ese plano, digamos, en los Estados Unidos? ¿Te hacían sentir el rigor de sos visitante y acá? No, o sea, privilegiada en cierta manera, y me siento medio culpable por otra, porque muchos de mis amigos han sido discriminados, pero en mi caso no, he sido muy bienvenida siempre. Pero siempre hay es interesante porque, bueno, yo he dirigido mucho más que lo que he actuado, o sea, mi maestría es en dirección teatral, pero he actuado mucho, y al ir a audicionar, por ejemplo, el que audiciona para digamos, una película o un show de allá, de Nueva York, están mirando y están buscando un estereotipo del latinoamericano, y yo no era el estereotipo latinoamericano. Así que, por ejemplo, a mí me decían, pero podés hablar con un acento cubano, y digo,
es que no soy cubana, o sea, al Claro. hablar hablo como argentina. O bueno, pero sos demasiado, o sea, el pelo no se ve puertorriqueño, entonces, bueno, es que no soy puertorriqueño. O sea, Claro. no ven la gama de nuestros colores y de Claro. nuestros En general. acentos, no ven la gama. Es como que para ellos el latino es el latino que uno piensa, el latino que es afro-cubano o afro-puertorriqueño, ese es el latino o el mexicano, que ya es otro tipo de latino. Pero no hay ningún otro color, ninguna otra gama. Así que en ese sentido, yo pensaba, qué raro, ¿no? O sea, ser latina, tener un acento, porque tengo un acento, y a la vez se me discrimina por no ser suficientemente latina. Pero bueno, eso es lo que es. Sí, ese es el doble trabajo de discriminación para la persona. Claro. Exactamente. 8, 16 y 23. Estamos hablando de viernes 8, de sábado 16 y sábado 23, las distintas presentaciones en la Casa del Bicentenario de nuestra ciudad de Colón, en Boulevard Gallar 179. Todas mujeres y todas medias cucú, dice aquí el... Sí. ¿Por qué es eso? Eso es... porque, bueno, esa es una línea de uno de los personajes, que en realidad habla es un personaje de la edad de la ciruela, y ella las describe a todas las mujeres que viven en esta casa como todas medias locas, porque en realidad muchas de las mujeres están buscando su propia felicidad, y como que al no encontrarla es como que se van quedando en esta casa que un poco las consume, que yo entiendo que es como la casa materna o la patria, si se quiere, claro. Si lo vamos a hacer metafóricamente, y se van quedando y no tienen la posibilidad o las agallas o la fuerza para irse. Pero al final de la obra hay un personaje que puede hacerlo. Otras se escapan de otras maneras, pero hay varios personajes que no están mentalmente muy estables. Así que Tal por cual. eso están medio cucú. Tal cual. Bueno, Bea, te agradezco desde ya por venir, por acercarte a los estudios, contarnos un poco acerca de lo que será esta obra, este unipersonal, que como digo, se va a estar realizando el 8, el 16 y el 23 de noviembre desde las 21:30 horas en la Casa del Bicentenario. Gracias. Bueno, a vos te agradezco muchísimo, me has hecho sentir muy cómoda y pienso volver pronto. Vamos a estar, sí, de hecho vamos a estar compartiendo, ya tenemos un par de ideas programadas con producción misma de segmentos, secciones y demás dentro del programa, y por supuesto ya estás comprendida, así que bueno. Gracias, muchísimas gracias, y los espero a todos. Sí, por supuesto, las mujeres de Arístides se va a estar presentando el 8 de noviembre, el próximo viernes, se va a estar presentando el sábado 16 y el sábado 23. Es un unipersonal de Beatriz Córdoba, que está aquí con nosotros. Son 10 personajes de 3 obras de Arístides Vargas, un autor que para ella ha significado mucho a lo largo de su vida, sobre todo desde el trabajo a incluso el plano espiritual, de la proyección que uno hace y cómo ve la vida. Su trabajo dentro de lo que ha sido nuestro país, pero también en otros países, cómo influye el hecho de trabajar en los Estados Unidos si uno es de la República Argentina, considerada como una latina, pero a veces discriminada por no serlo tanto. Esas cuestiones que a veces se presentan dentro de las nacionalidades extranjeras, incluso en países del primer mundo, como los Estados Unidos. Nuevamente, gracias, Bea. Gracias a vos. 10:27 de la mañana, estamos en Radio 12 y radio12.com.